más. Son pecados mortales, tienen efectos tremendamente perjudiciales en la vida espiritual del ser humano. Lujuria, envidia, gula, pereza, codicia, ira y vanidad. Según la teología cristiana, cometer estos pecados mortales es tan simple como pensar en ellos. Las Escrituras nos dicen que el pecado se paga con la muerte. Cada uno de estos pecados tiene una historia secreta que nos revela qué les dio el calificativo de pecados capitales. Los 7 pecados capitales han tenido un enorme impacto en la historia, en la sociedad y en nuestras almas. Y el más mortal de todos, el pecado que mata, la ira. Los 7 pecados capitales son un importante concepto cristiano, sin embargo, no aparecen en la Sagrada Biblia. Aparecieron por primera vez en los desiertos de Egipto, más de 300 años después que se escribió el Nuevo Testamento. En el año 375 de nuestra era, un monje llamado Evagrio Póntico se retiró a un monasterio cristiano. Allí comenzó a catalogar las tentaciones al alma humana, creando una lista de las más peligrosas. Evagrio creyó que podía reducir la lista a 8 tentaciones terribles. Y la ira era el más mortal. Evagrio creía que el mayor daño de la ira era que cegaba a los hombres. Él escribió: "Un hombre airado no puede ver la luz, y la oración de una persona iracunda es una abominación". Los 7 pecados capitales no serían codificados hasta el 590 de nuestra era, cuando el Papa Gregorio Magno reexaminó la lista de Evagrio. Redujo la lista a 7 y cambió el nombre de tentaciones a pecados y proclamó que eran mortales. Para el Papa Gregorio, la ira no solo era pecaminosa, sino que era costosa para el alma. Él escribiría: "La ira es un lujo costoso que solo hombres con un cierto ingreso se pueden permitir". La ira es definida como deseo de venganza. La Biblia describe los efectos de la ira numerosas veces. Y 3 historias bíblicas distintas revelan la evolución del pecado de la ira. En el Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento o Biblia hebrea, nadie es más iracundo que Dios. En el capítulo 6, Dios siente mucha ira hacia su creación y decide hacer borrón y cuenta nueva. Envía un terrible diluvio que anega la tierra por 40 días y 40 noches, declarando: "Toda sustancia viva que he creado será borrada de la faz de la tierra". Dios solo permite escapar a un hombre justo y a su familia, Noé. Luego, en el capítulo 11, Dios desata su ira nuevamente, solo que esta vez Dios es más preciso y controla su rabia. El pueblo de Babel construyó una torre que ascendía hasta el cielo. Dios consideró que esto era una ofensa y airadamente destruyó la torre de Babel, regando a su pueblo por todo el mundo. En vez de acabar con la vida en el mundo, Dios solo castigó a la humanidad. Finalmente, en el capítulo 18, Dios vuelve a observar las faltas de la humanidad, pero esta vez solo castiga a las pecaminosas ciudades de Sodoma y Gomorra. Un airado Dios hace llover fuego y azufre del cielo. Dios focaliza su ira. Ha evolucionado de castigar a todas las criaturas a solo la humanidad y luego, finalmente, solo a los residentes de Sodoma y Gomorra. El Antiguo Testamento está lleno de relatos de brutalidad y atrocidades humanas. El asesinato de Abel a manos de Caín en el Génesis, los ataques del rey Saúl a David en el libro de Samuel. Estas historias no son para conmover corazones, sino que fueron pensadas como lecciones objetivas acerca de las mortales consecuencias del pecado de la ira. El 5.º mandamiento reza: "No matarás",
Los estudiosos cristianos lo ven como un mensaje claro de parte de Dios de que el pecado de la ira tiene serias consecuencias. Irónicamente, el guardián de los 10 mandamientos, el propio Moisés, es un hombre muy iracundo. En el Éxodo, Moisés observa a un egipcio maltratando a un esclavo hebreo y mata al hombre en un ataque de furia. Más adelante, en el monte Sinaí, Moisés regresa con las 2 tablas de testimonio de Dios y encuentra a los israelitas adorando a un vellocino de oro. Monta en cólera y rompe la tabla de los 10 mandamientos al pie de la montaña. Y es este tipo de ira la que, si se sale de control, puede ser muy dañina. En este caso, fue lo suficientemente dañina para destruir las tablas, así que tuvieron que reemplazarlas. En este caso, Dios no castiga a Moisés, sino que utiliza su ira para enseñarle los riesgos del pecado. Lo interesante de esta historia en particular es ver que Moisés está furioso, porque es parte de la experiencia humana. Todos nos enfurecemos alguna vez y contener o negar esa condición es psicológicamente poco saludable y poco realista. Que Moisés se molestara en un momento como ese era perfectamente humano. El pecado de la ira dará un nuevo giro en la Biblia cristiana. Una de las primeras historias del Evangelio de Mateo se refiere al rey de Israel y las terribles consecuencias de su ira. El Evangelio cuenta la historia del nacimiento de Jesús, pero Herodes, rey de Jerusalén, se entera de una profecía que dice que el nuevo rey de los judíos ha nacido. La posibilidad de un rival al trono hizo enfurecer a Herodes. Herodes se siente airado porque le preocupa su propio mandato, porque puede haber un rey de los judíos que él escuchó que había nacido en algún lado, y cuando no pudo conseguir información al respecto, simplemente montó en cólera e inició la matanza de todos los bebés que tuvieron alrededor de esa edad, para de ese modo acabar con el que pretendía quedarse con su trono. La historia ha sido llamada la matanza de los inocentes. Los evangelios aseguran, Herodes masacró a todos los niños que se encontraban en Belén y en las costas cercanas que tuvieran 2 años o menos. Jesús solo sobrevivió porque su familia había huido a Egipto. Se cree que los 7 pecados capitales son una puerta al infierno, y el más violento y sangriento de todos los pecados es la ira. Quizás la más vívida descripción del cielo fue la creada en 1320 de nuestra era por la pluma del italiano Dante Alighieri. Su intensa y elaborada descripción de la condena eterna capturaría la imaginación del mundo cristiano. En la Divina Comedia, Dante describe su travesía mientras desciende en los 9 niveles del infierno. La travesía de Dante es aterradora porque es testigo del castigo para cada pecado mortal. En cada caso, el castigo encaja con el crimen. El pecado de la ira se encuentra en el 5º nivel, en las pantanosas aguas del río Styx. Aquí, los iracundos se golpean unos a otros sin piedad mientras tratan de sacarse del río. Dante presenció sus airados intentos de destrozarse entre sí pieza por pieza. La visión del infierno de Dante guió a los cristianos por siglos, aun cuando la mayoría de los detalles provenían de la mente del poeta y no de las escrituras.